te propongo que vayamos a Estados Unidos, donde se ingresa en una etapa interesante de la campaña, porque hoy comienza la Convención Nacional Demócrata, y el comienzo de esta convención, que es la oficialización de Kamala Harris como candidata, va de la mano del primer traspié, yo te diría, que tuvo Kamala Harris en una campaña que, yo te diría, el primer mes fue impecable. My plan will include new penalties for opportunistic companies that exploit crises and break the rules. Nosotros nos metimos contra, básicamente, la cartelización, porque eso es una medida pro mercado y pro competencia. Hasta ahí, todo bien. El punto es que después habla Gouging, dice, que sería algo así como la especulación con los precios o lo que sería precios abusivos. Y entonces... Hola amigos, bienvenidos a En el Ojo del Poder. En el escenario geopolítico que tenemos actual, Kamala Harris, teniendo lo que muchos llaman un traspié, pero para mí eso es su propia ideología y hacia donde quiere ir, pretende controlar, algo que ya sabemos que termina muy mal. De hecho, en Argentina tenemos antecedentes acerca de eso que han terminado muy mal. También tenemos la comparación de Donald Trump que hace de Kamala Harris con el dictador y tirano Maduro, que está en Venezuela cometiendo delitos aberrantes contra todos los seres humanos que están habitando hoy en día en Venezuela y que no pueden salir, están incomunicados y demás. A pesar de ello, también tenemos líderes que están, digamos, desde sus naciones, teniendo trascendencia internacional, como Javier Milei, como Nayib Bukele, y también la situación que en Europa está preocupante con el avance del Islam. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver este análisis y hablar un poquito del tema. Atención. Te propongo que vayamos a Estados Unidos, donde se ingresa en una etapa interesante de la campaña, porque hoy comienza la Convención Nacional Demócrata, y el comienzo de esta convención, que es la oficialización de Kamala Harris como candidata, va de la mano del primer traspié, yo te diría, que tuvo Kamala Harris en una campaña que, yo te diría, el primer mes fue impecable en términos de cómo, está pasando todo lo contrario de con Biden. A Biden lo expulsieron, lo entregaron, lo regalaron para que claramente después se tuviera que bajar. A Kamala Harris la están cuidando muy bien. No dio una sola entrevista ni dio una sola conferencia de prensa, precisamente para evitar cualquier tipo de error. La comunicación es muy clara. Está, es verdad, apuntando muy al público demócrata el mensaje. Igual las encuestas vienen bien. Pero está dando resultado, porque vos ves un repunte muy claro. Hoy ya en las encuestas a nivel nacional está Kamala Harris arriba en el promedio, en torno a un punto y medio. Es verdad, si vos ves hoy, estado por estado, el colegio electoral hoy lo sigue ganando Donald Trump, pero con márgenes muchísimo más bajos y con un montón de estados en los que él está dentro del margen de error. Con lo cual, hoy tenés una elección totalmente pareja. Ahora, ¿cuál fue el error o cuál fue el traspié? Introdujo una cuestión vinculada al control de precios, al presentar su propuesta económica. Yo te propongo, si quieres, que escuchemos el mensaje de Kamala Harris y después vemos la reacción. And I will go after the bad. And the first ever federal ban on price gauging on food. My plan will include new penalties for opportunistic companies that exploit crises and break the rules. Lo peor que le puedo decir a norteamericanos. Y mirá lo que publica Trump. Esta sería la imagen de la Convención Nacional Demócrata, dice Chicago, que es donde va a ser, y me parece una convención del Partido Comunista. Lo peor que puedes hacer. Bueno, porque, claro, ella primero empieza diciendo, yo cuando era fiscal general de California, nosotros nos metimos contra, básicamente, la cartelización, porque eso es una medida pro mercado y pro competencia. Hasta ahí, todo bien. El punto es que después habla Gouging, dice, que sería algo así como la especulación con los precios o lo que sería precios abusivos. Y entonces ya empezás a entrar en un terreno donde es más un gris, porque ¿quién dice qué precio es abusivo? No, una cosa es decir cartelización. Una cosa es precios abusivos por posición dominante, que es cartelización. Pero vos vas contra la posición dominante, porque si vos vas contra el precio en sí, ¿qué vas a poner? Tope de precios, digamos, o le vas a decir a cada empresa qué precio tiene que poner. Te metes en un terreno complicado y que va de la línea con un programa que es bastante a la izquierda. Esto, obviamente, Trump no solo lo lleva a este tuit, sino que él acusa ahora de estar llevando adelante el plan de Maduro. Si querés escucharlo a Donald Trump. Yesterday, Kamala went catastrophic inflation. This is Se dejó hacer vida, ¿no? Digamos, no, pero aparte es cierto que la inflación
en alimentos en el gobierno de Biden fue muy alta. Bueno, hay otro spot de campaña que utilizó Trump, que es que cuando habló en este discurso en el cual habla del control de precios, fue el discurso en el cual propuso algunas de las medidas económicas que tomaría si fuera presidenta. Y ella ahí dice, bueno, los precios subieron mucho. Dice, por ejemplo, el pan subió, no sé, un 50% en los últimos 4 años. Entonces Trump tomó eso y dijo, y cierra el spot con, bueno, soy Donald Trump y apoyo este mensaje, como diciendo, me hiciste vos la campaña a mí, la publicidad a mí. Es uno de los puntos débiles. La apuesta de Harris es, creo yo, decir, bueno, Biden no fue lo suficientemente duro con las medidas que tomó, yo voy a ser mucho más agresiva contra las grandes empresas y bueno, esa es la agenda. Bueno, esto, la realidad es que es un claro mensaje de típicos gobiernos que se meten en eso de andar regulando el mercado. Hay una pequeña diferencia entre querer ponerles el pie en la cabeza, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero ponerles el pie en la cabeza a las grandes empresas que quieren competir en el mercado y que en base a la oferta y la demanda y el libre mercado deben de alguna manera tener que obtener o conseguir, mejor dicho, la mayor cantidad de clientes posibles para sus marcas. Incluso en un país en donde hay situación un poco, bueno, muchísimo más capitalista, lo hablo desde aquí, desde Argentina, andar diciendo esto a mí me parece una señal de extrema preocupación, más allá de que los periodistas en este caso se lo tomaban a risa por el carisma que tiene Donald Trump. La realidad es que el mensaje ha sido claramente ese de Kamala Harris. Es un mensaje realmente de ir en contra de la libertad que tienen las empresas en el mercado. Diferente es el caso de la carterización. ¿Qué es esto de la carterización? Básicamente cuando en mi otro canal, en El Ojo del Poder 2.0, que también te invito a suscribirte además de este si querés estar informado y apoyar las ideas de la libertad, no te olvides de dejar el like, de suscribirte y de compartir este video. Sobre todo son videos que no atañen específicamente a la región en la que estamos ubicados, que es Argentina, pero que es importante porque dijimos nuestro compromiso de dar las ideas de la libertad a cualquier parte del mundo para que puedan dar una batalla cultural. Así que es muy importante que lo compartan, estén donde estén, para que llegue a todos lados. Pero sacando esto de lado, lo que sucede con el tema de la carterización es justamente, por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos la llamada Ley de Defensa de la Competencia, que no sé si se acuerdan, pero Javier Milei aplicó esto a las prepagas. Cuando, de alguna manera, abusaron de una situación de mercado, se pusieron de acuerdo y en ese caso los particulares no tienen una protección frente a esa posición dominante. Básicamente, de hecho, el término legal, el que usan en la Ley de Defensa de la Competencia, es construir una posición dominante de manera maliciosa para poder modificar los precios. Ese video está muy bueno y te lo recomiendo porque lo hicimos en el video de prepagas en El Ojo del Poder 2.0 y está muy bien explicado. Pero sin ir más lejos, en este caso, yo lo que quiero hacer hincapié es en el peligro de estas políticas tanto que intentan regular todo el tiempo la economía. Nunca es bueno, jamás es bueno. Siempre lo que es restringir la libertad del que está tanto emprendiendo como el que ya tiene una empresa hace tiempo, como incluso también de la totalidad del mercado o una parte, una sección en donde del mercado, por ejemplo, de bienes y servicios o el mercado, por ejemplo, que puede llegar a tener Estados Unidos, qué sé yo, por ejemplo, en lo que es la construcción o diferentes áreas, nunca es bueno, por más que sea en un área o sea en todas. Siempre terminan mal. Bueno, tal es el caso de que los reguladores cereales aquí en Argentina, algunos están procesados. Véase el caso de Guillermo Moreno para el que quiere googlear. Bien, en cuanto a esto, también me llama poderosísimamente la atención que se están preocupando demasiado en Estados Unidos, la parte, digamos, Kamala Harris, por así decirlo. A mi criterio, muy bien puesto el título de comunista por Donald Trump, porque la realidad es que el mensaje fue full comunista. Y está bien, después la chicana de camarada y demás, realmente me pareció horripilante, porque además acá los argentinos lo vivimos, y en Venezuela se vive constantemente, esto de andarse cuidando o de cuidar la figura de Kamala Harris, que va a ser presentada como candidata oficial y demás, andarla cuidando de lo que dice. Porque claro, las ideas del socialismo, el socialismo, digamos,
internacionalmente siempre lo mismo, no es que cambia el socialismo acá, el socialismo allá. Y hay que entenderlo. Las ideas del socialismo, de regular, de políticas redistributivas, de andar metiéndose en el bolsillo ajeno constantemente, de poner impuestos todo el tiempo, terminan siempre terminan en menoscabar los derechos de propiedad de todos los particulares del país en donde está ese presidente, con esas ideas. O incluso, en un mundo tan globalizado, tener ideas socialistas por completo afectan incluso a la población mundial, aunque sea en un solo país. Porque también en materia de comercio, en donde tenemos importaciones y exportaciones, se afecta completamente las relaciones entre particulares, porque ahí es donde debería regir el derecho internacional privado. Y las leyes, generalmente cuando hay relaciones, digamos, prácticas entre particulares o este tipo de transacciones entre particulares, se rigen bajo las leyes de internacional privado. Se llama derecho internacional privado la materia, cuando hay algún conflicto. Y la aplicación depende de hacia dónde, por los diferentes tratados y convenios, qué ley se aplica. Porque a veces, les voy a poner un ejemplo para no marearlos mucho, a veces, por ejemplo, hay una importación que sucede en Estados Unidos desde, no sé, desde España y que sucede algún hecho en el buque que está pasando en el no sé, en territorio, no sé, salvadoreño, por ejemplo, porque tenía que hacer otra importación o lo que fuere. Entonces, o en un avión o en lo que cualquier sea el medio de transporte. Entonces, esto hace que después se legislen leyes que terminan siendo aberraciones para uno u otro país y después se cierran esas relaciones. Tal es el caso de Argentina. Argentina ha estado cerrada al mundo hace muchísimo tiempo. Argentina en los 30, en los 40 crecía un montón y de repente dejó de crecer. ¿Por qué? Por la aplicación de estas ideas. Después se lo pueden atribuir a un gobierno u a otro, pero la realidad es que lo que está muy mal son las ideas. El caso de Maduro es el caso de que muestra cómo termina. Al igual que en Cuba, al igual que podemos ver en Rusia. Lo que pasa que también estará el que me va a decir, bueno, y en China. Pero en China tiene, claro, ya es un comunismo extremo, en donde directamente la política es comunismo extremo para exportar, exportar, exportar y explotar. La situación que pasa en China es muy grave. Es muy, muy grave. Se lesionan derechos muy graves. Pero claro, cuando ya llega a ese punto, al igual que en Cuba, vuelvo a reiterar, y ojalá que no, que en Venezuela pueda darse el caso contrario, ya es muy difícil la marcha atrás. Porque hay que hacer una batalla que es una transformación completa por parte de dirigentes políticos, de la comunidad misma que vive en ese país, de la mente de la gente que ya ha naturalizado cosas. En El Salvador, por ejemplo, cuando se produce el cambio de Nayib Bukele, había mucha gente que había naturalizado la muerte de familiares por el tema de las maras. Como es el caso de, por ejemplo, en Argentina, cuando suceden hechos de inseguridad por completo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, uno termina naturalizando que en el noticiero ve eso, mirá, pobre, después te toca a vos. Es una cuestión estadística. Entonces, eso hace que esa naturalización avance en el tiempo y sea más difícil combatirla. En este caso, hablando de políticas de regulación, de hecho acá en Argentina la ley de góndolas y demás, de regular, las empresas terminan afectando a también las transacciones entre los particulares a nivel local. Y lo peor que puede pasar en Estados Unidos es que una candidato a presidente como Kamala Harris diga esto. De hecho, a mi criterio, bueno, yo lo veo desde Argentina, en donde gracias a Dios ya tenemos un presidente electo que nos hizo ver a muchos estas cuestiones. Pero la realidad es que en Estados Unidos uno se puede comer ese verso realmente y terminar bajo un gobierno que sería un legado aún peor que el gobierno de Biden, que llevó a atrocidades en Estados Unidos. El que no me cree puede revisar los datos. Yo no soy mucho de mostrar los datos de Estados Unidos porque estoy muy pendiente de mostrar los datos de lo que es América Latina y Argentina, pero vamos a empezar a mostrar los datos de Estados Unidos porque se viene una de las campañas más aguerridas de la historia. Como verán, Donald Trump hoy en día enfrenta a un cambio de imagen del otro lado, sobre todo un cambio de imagen a mi criterio muy perteneciente de la cultura woke que tienen en Estados Unidos, que se ha incrementado en el último tiempo por parte de lo que es poner a una mujer que abandere diferentes cosas. Bueno, el estadounidense justamente está en ese proceso cultural en donde va a virar para un lado o para el otro. Y no digo que por ser mujer no debería ser presidente, digo que por ser socialista no debería ser presidente, y me la recontrabanco con lo que estoy diciendo, porque realmente creo que el modelo al que lleva es un modelo decadente, es un modelo que termina siempre
pero siempre en lo peor de lo peor. En Argentina estuvimos a muy poco de llegar a ser una villa miseria, lo dijo Javier Milei reiteradas veces. Y hoy día tenemos que ver el rezago socialista que queda en la sociedad, culpando a Javier Milei por estar sufriendo en el presente políticas económicas anteriores que son necesarias atravesar para llegar a un futuro quizás un poco más próspero. Quizás un poco más próspero, porque la prosperidad no viene de un día para el otro. La prosperidad viene de una conjunción de medidas que son buenas y que en este caso, en materia económica, el mercado adopta y lo flexibiliza para poder tener más libertad y poder satisfacer las necesidades de los particulares a cambio de un precio justo, correcto y que le sirva a ambas partes. Entonces, el tema de la oferta y la demanda libre no puede andar siendo intervenida completamente por un Estado. Realmente eso no funciona. Y cuando funciona es porque el Estado tiene un monopolio completo y un abuso de poder terrible. Pregúntenle a nuestros hermanos venezolanos diseminados en el mundo por qué han huido del país. No solamente es el régimen tirano de Maduro que asesina, que tortura y mata. También es el régimen de la economía que no los dejaba crecer. No podían crecer, no podían apostar a nada. Y cada vez perdían más poder adquisitivo y más poder adquisitivo y más poder adquisitivo. Bueno, volviendo al punto, esto creo que le ha sumado a Donald Trump bastante. Le ha sumado muchísimo, no solamente para poder tomarlo como su speech de campaña y hacer un contrarrelato, sino como para mostrarle por principio de revelación a toda la sociedad de Estados Unidos, a todos los habitantes de Estados Unidos, votantes, qué es lo que está enfrente. Y hacer una comparación, como hizo, vuelvo a reiterar, con Maduro, que es atinada, es acertada. Le puede mostrar un futuro que podría llegar a tener Estados Unidos y que no es una locura pensarlo porque la situación de Estados Unidos está complicada, a través de una situación real, a través de evidencia empírica vivida en otro país. Y dirán, habrá muchos estadounidenses que dirán, nosotros nunca vamos a ser Venezuela, somos primer mundo, potencia, etc. Eso se acaba en 3 segundos. Y Argentina es realmente ejemplo de ello. Porque Argentina hoy en día, si hubiese seguido con políticas realmente buenas en todas las materias que hemos perdido lamentablemente por el abuso socialista, hoy en día estaríamos muy bien, muy bien. De hecho, hasta incluso Brasil. Pero bueno, no. El tema de que te arrastre la cultura woke, de que te arrastre el buenismo, de que te arrastre estas cosas que te quieren insertar pero que terminan haciendo muy mal a la economía, bueno, básicamente termina en generar pobreza, generar situaciones en donde uno puede hacer populismo con esos pobres, manipularlos y luego ganar elecciones para luego perpetuarse en el poder por años y años y que termine en el sufrimiento de muchos de los habitantes de ese país. Espero no sea el caso de Estados Unidos, vamos a estar siguiendo muy de cerca la situación de Kamala Harris contra Donald Trump, creo que no hay otra cara en el medio, esa es la batalla y veremos quién resulta ganador. Hoy en día, por lo que todos informan, la cosa está pareja. ¿Para vos está parejo o está Donald Trump arriba o quizás está Donald Trump abajo? Te leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder. Hasta luego. Chau.